El Señor va a hablar a nuestra vida de nuevo en esta mañana, como siempre lo esperamos cuando venimos a este lugar. Y los invito, mis queridos hermanos, a 1 Samuel capítulo 3, versículos del 1 al 9, y Filipenses capítulo 3, en su versículo 14, Filipenses 3, 14. Y 1 Samuel, en el capítulo 3, leeremos los primeros 9 versículos de este capítulo. 1 Samuel. Quiero pedirles que se pongan de pie por un momentito. Queremos leer la palabra del Señor esta mañana con toda la consagración que hay en nuestro corazón, después de haberlo alabado, después de haber colocado todo nuestro ser en sus manos benditas en tiempo de adoración. Y ahora nuestros oídos están abiertos para escuchar la palabra, nuestro corazón totalmente dispuesto. Hermano, cada día que nos reunimos en su nombre, a través de la unción del Espíritu Santo y por la gracia del Señor, siempre Él tiene para nosotros palabras. Palabras de vida eterna, hermanos. Palabras poderosas. Escuchen lo que dice el Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Filipenses capítulo 3, en su versículo 14. Escuchen la palabra que dice Pablo en esta mañana: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Padre, te damos gracias esta mañana. Creemos de nuevo, Señor de los cielos, que tú, Señor, traes la palabra poderosa, cuyo origen, Señor, está en el mismo trono, mi Dios. Oh, Padre, estamos expectantes, queremos escuchar tu voz. Estamos a los pies del Maestro, Señor. Derrama la abundancia, Señor, de tu palabra en la unción poderosa del Santo Espíritu. Y que esta mañana nuestras vidas, Señor, sigan siendo moldeadas a partir de tu palabra, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Tomen su lugar, mis queridos hermanos. Tomen su lugar. ¿Será que Dios me está llamando? ¿Será que Dios te está llamando? El título de este mensaje creo que debe tener una respuesta muy personal. Muy personal, porque tenemos que hacernos una pregunta constante en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Yo no sé qué tipo de relación quieras tú tener con Dios. Yo supongo, con todo mi corazón, que tú quieres tener una relación profunda de intimidad con Dios. Porque hay quienes simplemente quieren tener una vida así muy superficial con el Señor y está bien, se contentan con lo poco, pero la verdad, cuando queremos adorarlo y buscar su presencia y anhelamos tener una cercanía con Él, entonces tenemos que hacernos preguntas importantes para nuestra vida. ¿Será que Dios me está llamando? Hay una anécdota interesante, hermanos. Una pareja sale un día de paseo, esposo y esposa, y deciden alquilar una bicicleta de esas que tienen dos partes, ¿no? O sea, el esposo iba adelante pedaleando, la esposa iba detrás. Ellos van de paseo, están contentos, están yendo por todas partes y de pronto ven que hay una colina
que hay que subir y tienen que decidir si la van a subir o no la van a subir pedaleando. Así que dice, bueno, vamos a pedalear con todo. Dice el esposo, vamos a subir, es un reto, tenemos que vencerlo, vamos a subir hasta allá. Y él empieza a darle con todo y pedaleaba y empezó a sudar y sacaba con toda su fuerza sus últimos alientos. Pero él sentía que entre más pedaleaba, más pesada le parecía la bicicleta. Como que cada vez le costaba más y decía, pero ¿cómo es esto? Y iba subiendo, pero no puedo dejarme vencer, tengo que ir hasta arriba y no puedo dejarme vencer. Así que sacó su último aliento, mire, iba sudando, iba agotado, pero lo logró. Y llegó a la cima, y cuando llegó a la cima se bajó de la bicicleta así, secándose el sudor, y le dice a la esposa, mira, lo logramos, subimos a la cima. Y ella dice, sí, increíble, porque yo iba frenando todo el tiempo. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? Es curioso que cualquier congregación, hay quienes están anhelando subir a la cima y están poniendo su esfuerzo y están colocando todo lo que esté, hasta el último aliento. Vamos con todo, el Señor está con nosotros, hagamos algo grande para la gloria de Dios, hagamos cosas maravillosas, que el Señor vea cuánto lo amamos. Y hay otros que van frenando. Hay otros atrás que van frenando, mis queridos hermanos, como si no quisieran que de alguna manera llegáramos a ese lugar. Y a veces no es que sea de manera voluntaria, a veces es de manera involuntaria, porque desafortunadamente hay muchos que están muy desconectados a la voz de Dios, que se escuchan más a sí mismos o a lo que los demás dicen, etcétera, etcétera, pero están desconectados a lo que Dios quiere de sus vidas, aún no han encontrado los propósitos para los cuales vinieron a este mundo. Yo te pregunto esta mañana, ¿tú tienes claro cuál es el llamado que Dios tiene para ti? Porque esto es importantísimo. Es fundamental en la vida de cualquier creyente, mis queridos hermanos, que nosotros sepamos que tenemos un llamado de parte del Señor, pero que sepamos con exactitud y con claridad qué es lo que Dios quiere de nosotros. Porque si tenemos claro esto, la siguiente pregunta es, ¿estamos viviendo de acuerdo a ese llamado? ¿Estamos obedeciendo ese llamado de parte del Señor? Es posible que nosotros tengamos muchas cosas en claro en la vida, pero que perdamos de vista que el Señor nos ha llamado a servirle con excelencia, amando a nuestro prójimo y por supuesto amando al Señor primero. Pero esto es parte del llamado de todo creyente. Pero ¿qué acerca de tu llamado personal? ¿Qué acerca de ti como ser humano, como creyente? ¿Ya sabes lo que Dios quiere de ti? El problema no es solamente que no escuchemos al Señor, el gran problema es lo que nos estamos perdiendo por no escucharlo. Dicen ustedes, en un hombre como Pablo fue llamado por el Señor de una manera dramática. Él está yendo hacia Damasco, él quiere acabar con el mundo cristiano, él piensa que está haciendo una buena obra, pero el Señor lo llama de esa manera, y cuando él lo derriba y lo llama ahora para ser apóstol de los gentiles, él pasó a ser un hombre completamente dispuesto para la causa del evangelio. Fundó iglesias por donde iba, fue perseguido, encarcelado, azotado, etcétera. Pero al final de sus vidas, su enfoque estaba totalmente en el hecho de saber si había o no cumplido con el llamado de Dios. Miren lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, escuchen, está diciendo Pablo, el gran apóstol Pablo, el escritor de la mayoría del Nuevo Testamento, de una gran parte del Nuevo Testamento, el hombre que fundó iglesia por todos lados, y sin embargo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Y luego dice en el versículo 14, prosigo, no me quedo conforme, no me quedo en el mismo lugar, no estoy estático, sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Determinación para seguir adelante. Pablo sabía que hasta el último día de su vida, hasta el último aliento de su vida, tenía que ser dado para la honra y para la gloria de Dios. Es posible que nosotros, por tanto ruido de esta generación, por tantas cosas que nos llegan, mis queridos hermanos, mire, cada vez más es común ver a gente colocándose audífonos en sus oídos para no escuchar el resto del mundo. Solo quieren escuchar lo que hay en un aparatico, pero quieren separarse de todo el mundo. Cuando uno les habla, están en otro mundo, ni siquiera tienen una respuesta porque tienen sus oídos tapados. Eso es lo que el símbolo del mundo de hoy en día. Tienen sus oídos tapados a lo que los demás dicen, pero incluso a lo que Dios dice.
Y están metidos en su mundo, están tratando de vivir a su manera, se responden a sí mismos, no tienen otra comunicación con nadie. ¿Y saben qué es lo tremendo, hermanos? Que mucha gente está de pronto esperando que el Señor les hable con una voz potente así: hey, Samuel, Pedro, Juan, María. Y resulta que el Señor está usando la voz de tu hermano, de tu hermana, de tu pastor, de tu hijo, de tu hija, para llamarte. Y tú estás esperando rayos y centellas y luces y columnas de fuego y Dios en persona que venga a decirte lo que tienes que hacer. Y algunos dicen: pero pastor, difícilmente encuentro las llaves de mi carro en las mañanas. ¿Tú quieres que yo encuentre un llamado de parte de Dios? Déjame decirte algo esta mañana, hermano y hermana. Quizás tú no has pensado, y es que ningún creyente encontrará una satisfacción total en su vida espiritual si no descubre su llamado y su propósito. Nunca la va a encontrar. Nunca lo va a encontrar. Dios nos hizo de una forma específica. Nacimos en un lugar determinado, en una familia que nosotros no escogimos. Hablamos un lenguaje específico y por la gracia de Dios hemos llegado al camino de salvación. Todo esto tiene propósito divino para nuestra vida. De tal manera que cuando nosotros entendemos esto, ya no podemos vivir sin una conexión con Dios que nos da a través de su palabra y de su presencia. Y uno de los rasgos definitivos que identifica a un creyente es que quiere hacer la voluntad de Dios y no la suya. Por eso, hermano, no importa qué tantos logros alcances, no importa qué tantas cosas puedas poseer, si tú no encuentras tu llamado, vas a vivir insatisfecho hasta el fin de tus días. ¿Se imaginan gastar la vida entera haciendo algo para lo cual Dios no nos creó ni nos envió a este mundo? ¿Se imaginan ir por toda la vida por un camino equivocado, haciendo lo que nosotros creemos, cuando hay una voz más poderosa que nos ha llamado para que le obedezcamos y simplemente la hemos ignorado? La historia de Samuel la conocemos muchos, es una de las más grandes historias bíblicas. No se suponía que Samuel debería haber venido a este mundo, no se suponía. Ana era estéril. No podía tener hijos y su esposo tenía otra esposa que era Elcana, y Elcana le daba hijos y Ana no podía tener hijos, ella estaba desesperada. Entonces, un hombre que no se suponía que tenía que venir a este mundo, entonces el Señor hace un gran milagro. Samuel es en realidad un milagro de Dios. Y cuando Ana tiene a Samuel, entonces, entendiendo que es un milagro del Señor, lo dedica al Señor toda su vida. Elí era el sacerdote en aquellos tiempos, en el tiempo del nacimiento de Samuel. Pero este líder espiritual había perdido todo el norte, toda la dirección, solamente hacia ritos, liturgias, toda la cuestión sacerdotal, pero sin una búsqueda real y persistente del Señor. Y mis queridos hermanos, déjenme decirles algo: cuando nosotros empezamos a tratar a Dios como algo común, entonces la palabra va a escasear, la unción no va a estar, la bendición no va a llegar, todo se corrompe. No podemos tratar a Dios como algo común, mis queridos hermanos. Él es Dios, Él es Dios. Él merece toda la adoración y la gloria, y nosotros tenemos que darle el lugar apropiado en nuestras vidas, aleluya. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, pervirtieron la santidad del tabernáculo. Robaban las ofrendas, profanaban aquel lugar, la santidad de Dios, con actos inmorales. Y Elí no hacía nada para corregirlos. Él dejaba que todo fuera así. Imagínense el ambiente que había en el tabernáculo, el arca del pacto, todas las cosas dispuestas para la adoración. Y en lugar de adoración había actos inmorales. En un ambiente así tan escaso de amor por Dios, indudablemente que tendría que llegar el juicio. ¿Cómo responde Dios? Hermanos, mis queridos hermanos, Dios responde como continuamente responde, con misericordia. Samuel es la respuesta de Dios para su pueblo. Por fin alguien va a traer la palabra del Señor. Por fin habrá un nombre en el cual Dios va a poder confiar para comunicar a su pueblo sus designios. Y este pasaje comienza hablándonos de algo demasiado preocupante. El versículo 1 nos dice que el joven Samuel ministraba al Señor en presencia del sacerdote, pero la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Ustedes saben que podemos pasar años y años y años trabajando para un Dios que no conocemos, pensando que estamos haciendo bien, que seremos bendecidos. Sin embargo, la bendición nunca llegará en esas condiciones porque no hemos conocido verdaderamente a Dios. Tenemos mucha información, pero poca revelación. Tenemos mucho entretenimiento, pero muy poca consagración.
Nos ahogamos en información hoy en día, en agendas, en mensajes, pero escasea la verdad revelada, la palabra fresca que nos recuerde a un Dios vivo que sigue trayendo una renovación constante en las vidas de quienes le siguen. Podemos tener acceso a la palabra, pero a lo mejor esa palabra no nos está impactando como debería hacerlo. Mis queridos hermanos, no necesitamos solamente conocer el contenido bíblico, necesitamos vivir el contenido bíblico. Necesitamos vivir constantemente transformados por lo que el Señor nos dice en su palabra, mis queridos hermanos, porque hay poder en la palabra del Dios vivo, aleluya. Por eso Dios está continuamente llamando a nuevas generaciones que rompan con los odres viejos, que traigan revelaciones directamente desde el trono de la gracia. Samuel fue el hombre escogido por Dios para conectar al pueblo de Israel entre el periodo de los jueces y de los reyes. Y dice la Escritura que Samuel dormía en el templo al lado del arca del pacto. Estaba en medio de su sueño y fue despertado por una voz. Samuel escuchaba la voz, pero no sabía de quién venía. Él pensaba que era Elí. Elí lo estaba llamando, pensó, y corrió para responder a ese llamado. Pero no era la voz del sacerdote. Elí en ese momento tampoco puede discernir lo que está pasando allí, así que simplemente le dice a Samuel: ve, a lo mejor tienes un sueño, ve y te duermes de nuevo. Pero el Señor vuelve a llamar a Samuel. Levantándose Samuel, viene de nuevo a Elí y le dice: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él le dice lo mismo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Pero aquí hay algo importante. El Señor está hablando, pero nadie reconoce su voz. Wow. ¿No le reconoce el joven Samuel? A pesar de que ministraba continuamente al lado del sacerdote. No le reconoce el sacerdote, a pesar de ser el encargado de los oficios en aquel lugar. No hay quien pueda reconocer la voz del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor está llamando continuamente desde los cielos, pero escasea el conocimiento de Él. Y las personas siguen siendo sordas a su revelación. Lo extraordinario en medio de todo esto es que el Señor no se detuvo en seguir llamando a su siervo. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces finalmente entendió Elí que era el Señor el que estaba llamando al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Aleluya. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Quizá nosotros no escuchamos voces, pero discernimos en el pensamiento para saber si lo que nos está llegando viene de Dios o no viene de Dios. Samuel estaba confundido al principio porque él escuchó algo y fue al lugar donde él creía que tenía que ir. Él escuchó una voz, pero fue a la persona equivocada. Y en ocasiones, mis queridos hermanos, es la voz correcta la que estamos escuchando. Leemos la Escritura y en ella Dios nos habla. Escuchamos un mensaje y Dios nos habla a través de ese mensaje. Pero en lugar de hacer lo correcto, en lugar de obedecer esa voz, lo que hacemos es que nos vamos al lugar equivocado, a la persona equivocada, y terminamos haciendo caso. En lugar de hacer caso a la voz de Dios que acabamos de escuchar, terminamos haciéndole caso a quien no debiéramos. Miren qué tremendo es esto, hermano. ¿Cuántos padres hay aquí esta mañana? A ver, ¿cuántos? Levanten su mano los padres. Miren, hermanos, ustedes saben por experiencia que a veces criar hijos no es tan fácil. ¿Saben qué? Les decimos cosas como esta: ¿cuántas veces tengo que llamarte para que me obedezcas? Bueno, parece que aquí no. Solamente me pasó a mí. ¿Qué pensaría Dios en ese momento? ¿Cuántas veces tengo que llamarte, Samuel, para que reconozca mi voz? ¿Cuántas veces tengo que llamarte a ti, hermano y hermana? ¿Cuántas veces tengo que llamarte a ti, anunciarte que tienes un llamado de parte de Dios? ¿Cuántas veces? El Señor extiende su misericordia. Pregúntale a Jonás, que fue llamado por Dios para predicar en Nínive y andaba buscando otro lugar para alejarse. No, él no se estaba alejando de Nínive, se estaba alejando de su llamado. A lo mejor, mis queridos hermanos, el Señor tiene que enviar alguna ballena para que nos lleve de nuevo hacia el lugar donde tenemos que ir. ¿Cuánto nos ama Dios que aún no se cansa de llamarnos? Cuán grande es el amor de Dios que tiene por nosotros, que aún sigue trayendo su voz de diferente manera para que finalmente entendamos que Dios mismo ha puesto sus ojos en nosotros y que finalmente debemos escuchar su voz y seguirlo. ¿Saben qué dijo Jesús en el capítulo 10 del libro de Juan? Mis ovejas. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí esta mañana? Gloria a Dios. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y me siguen.
y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se dan cuenta de lo que dice el Señor? Escuchan su voz y le siguen. Escuchan su voz y le siguen. No son solamente los que preguntan de lejos. No son solamente aquellos que tienen un simple conocimiento de las cosas de Dios. No, la oveja del redil del Señor está familiarizada con la voz de Dios y por lo tanto puede reconocerlo aún en medio de millones de voces que se extiendan y que se alcen en cualquier lugar del mundo. ¿No es maravilloso pertenecer a ese redil? Él le dice a Samuel, pero también te dice a ti hoy: si te llamare otra vez, wow, si te llamare otra vez, si te llamare otra vez, dale al Señor esta respuesta: habla, Señor, porque tu siervo oye. Wow. ¿Habrá alguien esta mañana en este lugar que pueda responderle a Dios de la manera que respondió Samuel? ¿Habrá alguien dispuesto a ser usado por Dios de una manera que a lo mejor no se lo había imaginado? ¿Habrá alguien aquí en este lugar? ¿Estará Dios llamando de nuevo a gente que puede responder positivamente? Porque Dios sigue llamando: Samuel, Samuel. Dios no está escondido para que lo busquemos. Él se revela para que le conozcamos. ¿Me entienden esta mañana, mis queridos hermanos? Él no se esconde, Él se revela. Pero si Él se te ha revelado, ¿cómo vas a responder a esa gran revelación? Desde el momento en que Samuel lo reconoció, desde ese momento la vida de Samuel vivió en dependencia de esa voz que lo había llamado. Lo que tú digas, Señor, como tú lo digas, Señor, a la hora que tú quieras, Señor, donde tú me quieras llevar, Señor, lo que tú desees de mí, Señor. Porque nosotros anhelamos tener una revelación divina, por supuesto que sí, pero entonces tendremos que responder a ese llamado tal como Dios lo quiere. Pero la Biblia dice algo muy inquietante aquí en versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Escuchen esto, hermanos. No había sido revelada. No conocía al Señor. No dormía al lado del arca del pacto. No hacía oficios religiosos. No le ayudaba a Elí en todas las cosas que tenían que hacer. No venía la gente continuamente a escuchar lo que Elí hacía en sus oficios religiosos. No ofrecían sacrificios. No hacían todo lo que tenían que hacer. Pero la Escritura es clara y nos dice: no conocía al Señor. ¿Cuántas personas hoy en día están haciendo oficios religiosos, sirviendo en iglesias o hasta predicando la palabra, pero no conocen al Señor ni su palabra que les ha sido revelada? Tienen un oficio, pero no conocen su llamado. Practican una labor, pero no conocen a quien deberían estar sirviendo. Realizan actividades, pero aún no saben cómo adorar al Dios Santísimo. Hay una gran diferencia, mis queridos hermanos, entre hacer rituales, liturgias, e incluso sacrificios, y conocer a Dios y tener una relación personal con Él. ¿Por qué la gente hace cosas como sacrificarse, como flagelarse, como subir de rodillas a los templos a adorar imágenes? ¿Por qué hacen eso? Porque no conocen a Dios como tenían que conocerlo. Porque no lo conocen. Porque no saben que Él ha dicho: misericordia quiero, mas no sacrificio. No lo conocen. Si de verdad lo conocieran, mis queridos hermanos, más bien entregarían su corazón completamente, tendrían un anhelo ferviente por hacer su voluntad y obedecer a su llamado. Y yo sé que podemos sentirnos indignos del llamado del Señor, claro que sí. Pero eso no nos tiene que detener para decir: aquí estoy, Señor, para ti, aquí estoy. Isaías dijo: soy un hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Él reconoció su indignidad, pero el Señor no se detuvo en su revelación. Envió un ángel que lo purificara y entonces hizo un llamado: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Escuche lo que dice el Señor. ¿A quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién está dispuesto? ¿Será que Dios me está llamando? Isaías respondió sin dudarlo, sin esperar nada más. Él sabía delante de quién estaba. Su corazón estaba ardiendo en ese momento. Sus labios habían sido purificados y de su interior salió esta respuesta: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, aleluya. Sí, yo quiero ser un enviado de parte de Dios, aleluya. Pablo se levantó ciego después de que el Señor lo derribó. Cuando abrió los ojos ya no era aquel perseguidor. Se levantó para decir: Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Envíame a las naciones, a los gentiles. Moisés fue confrontado en sus debilidades, pero también aprendió a ver la fortaleza de Dios y terminó inclinado delante del Señor para hacer su voluntad. Aquí estoy, Señor, para ti.
El Señor le dijo a Jeremías: antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Escuchen, Jeremías ni siquiera había nacido y ya era un santo para el Señor. No había dicho una sola palabra y ya era un ungido de Dios. No había lanzado una sola palabra al aire y ya era un profeta escogido por el Señor para traer revelaciones a su pueblo. Aleluya. Mis queridos hermanos, yo creo que nuestro Dios sigue haciendo lo mismo hoy en día. Sigue ungiendo vientres, sigue ungiendo criaturas que aún antes de que abran sus labios ya serán los ungidos, los profetas, los llamados por Dios para traer revelaciones directamente desde el trono de los cielos. Aleluya. Por eso he repetido esto muchas veces, hermanos. Un santo no es aquel que está en un trono. Un santo es aquel que tiene acceso al trono, aleluya. Que conoce muy de cerca al que está sentado en ese trono. Un santo es aquel que está bajo la mirada de Dios, que le conoce de cerca. Y tú tienes que saber que el Señor, un glorioso día, te tuvo bajo su mirada y declaró para ti que eres un santo, una santa de Dios, y te ha preparado para que traiga sus revelaciones en medio de este mundo tan sordo a la palabra de Dios. Pablo le dijo a los gentiles de Éfeso: ustedes eran tinieblas, pero ahora son hijos de luz. Entonces anden como hijos de luz. Han recibido un llamado de parte del Señor. Vivan para resplandecer. Mis queridos hermanos, alguien tiene que despertar del sueño para traer de nuevo la luz en medio de tanta oscuridad. Alguien tiene que levantarse. Alguien tiene que responder al llamado del Señor. Estará aquí. Alguien aquí se levantará. Habrá empezado a escuchar en medio de su sueño una voz que lo está llamando. Habrá empezado hoy a escuchar esa voz que lo llama. El mismo Dios que levantó a Samuel es tu mismo Dios, aleluya. Y Él no va a permitir que se apague la luz. Por el contrario, Él dice de nuevo que tú y cada uno de los creyentes aquí somos la luz del mundo, y que esa luz poderosa no se puede ocultar debajo, aleluya. Ahora, tú me dirás: pero pastor, es que yo tengo muchas cosas que hacer. Es que yo soy una persona muy ocupada. Y está bien, quiero decirte algo. Tú no solamente tienes un llamado a servir al Señor en la congregación. Si tú eres casado o casada, también tienes un llamado a ser buen esposo o esposa. Si tienes tus padres, estás llamado a ser buen hijo o buena hija. Si tienes hijos, estás llamado a ser buen padre o buena madre. Si trabajas para alguien, estás llamado a ser buen empleado o buena empleada. Si eres jefe, estás llamado a ser un buen jefe. Tú tienes diferentes llamados, por supuesto, incluido también el de servir en tu congregación. ¿Entiendes esto? Si es así, entonces ahora respóndete tú mismo: ¿estoy respondiendo bien a cada llamado que Dios ha puesto sobre mi vida? ¿Soy el mejor esposo o la mejor esposa? ¿Soy el mejor hijo o la mejor hija? ¿Soy el mejor padre o madre? ¿Soy el mejor empleado, el mejor jefe, el mejor siervo en la congregación? ¿Estoy haciendo cada cosa en mi vida con excelencia? Cuando Samuel dice: habla, Señor, que tu siervo escucha, en realidad se está abriendo cualquier posibilidad que Dios disponga para él. Tu siervo escucha, tu siervo escucha. No estoy poniendo condiciones, Señor. No estoy diciéndote lo que yo quiero. No estoy exigiéndote nada. Simplemente hoy quiero decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Aleluya, lo que tú quieras decirme. Y en aquel instante en que Samuel se dispuso a escuchar a Dios, Dios mismo dispuso los oídos de la gente para escuchar a Samuel. Escúchenme, mis hermanos. Versículo 1 del siguiente capítulo, el capítulo 4, dice que Samuel habló, no a sí mismo, no a un puñado de gente, no a un grupito selecto. Samuel habló a todo Israel, y todos estuvieron dispuestos a escuchar a aquel que había dispuesto su oído para escuchar al Señor. Dios usó ahora a aquel que aceptó su llamado para que fuera su voz. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas lo que es aceptar y entender el llamado del Señor? Samuel se convirtió no solamente en un sacerdote para un grupo de personas, él fue un profeta para una nación. Y cada vez, escúchame bien, cada vez que Dios deseaba transmitirle algo a su nación, llamaba a aquel que había aprendido a escucharlo. Mire, estaba buscando diferentes traducciones para Jeremías 15:19. Escuchen, Jeremías 15:19 dice en la versión Reina Valera: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Escuchen esto. Pero hay una traducción de la Biblia, palabra de Dios para todos, que dice así. Escuchen, hermanos: si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás mi boca. ¿Qué le parece esa traducción? Menos mal que no es una traducción salvadoreña, porque ya saben qué diría. Hermanos, si dejas de hablar bobadas, dice, y dices lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás mi boca.
Hermanos, los creyentes tenemos tantas cosas buenas para decir que no deberíamos gastar nuestro tiempo hablando tonterías y bobadas que no sirven para glorificar a nuestro Dios. Tenemos todo para glorificar a nuestro Dios, hermano. Nuestra boca tiene que ser usada por el Señor. Así que Samuel se dispuso y sucedió esto. De venir de un tiempo que la palabra escaseaba, porque no había quien la compartiera, se pasó un tiempo en el que la palabra de Dios empezó a abundar, porque hubo un hombre dispuesto para Dios que le dijo: habla, Señor, aquí está tu siervo que te escucha. Wow. Samuel llegó a un punto en que lo que él hablaba era como si viniera directamente del trono de los cielos. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas lo que Dios puede hacer con una persona totalmente dispuesta para Él? Cuando Él se hizo disponible, la palabra de Dios se hizo abundante. Aleluya. Alguien tiene que entender esto esta mañana. Déjame decirte algo esta mañana, hermano y hermana. Lo único que Dios quiere de ti es todo tú. ¿Qué te parece? Lo único que Dios quiere de ti es todo tú. Mire, la disposición de un siervo en el Sinaí preparó el camino para la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La disposición de otro siervo al lado del río Jordán preparó el tiempo de la gran conquista de la tierra de Canaán. La disposición de un profeta como Isaías permitió que se dieran algunas de las más grandes revelaciones que ayudaron a preparar el camino del Mesías. La disposición de un jovencito como Samuel preparó un camino de revelación divina para que el pueblo pasara de escuchar prácticamente nada de parte del sacerdote Elí a escuchar abundantemente la palabra del Señor. Wow. Cuando tú escuchas una voz y sabes que viene del cielo, ya ninguna otra voz en la tierra te puede impresionar. Ya lo sabes. Si tú has escuchado a Dios, ¿quién te puede impresionar? ¿Acaso cualquier ídolo de los que cantan en cualquier parte? ¿Acaso cualquier otra persona? Mi querido hermano y hermana, si tú has escuchado la voz de Dios, nadie te va a impresionar. Nadie. ¿Qué otra voz podría ser tan atractiva como la voz de Dios? Por eso tengo que estar hablando esta mañana a una generación que aprende a escuchar al Señor y a ser obediente a su palabra. ¿Saben una cosa, hermanos? En este lugar yo veo personas para los cuales Dios había preparado ya lugares de autoridad mucho más elevadas de las cuales están hoy. Pero muchos todavía están detenidos. Están frenando la bicicleta en lugar de estar andando. Tienes que saber que hoy tú eres la respuesta a un clamor. Tú eres el producto de un milagro. Tienes que saberlo. Samuel fue producto de un milagro, de una oración ferviente de Ana. Ana estaba orando en el templo, lo estaba haciendo con tanto fervor que el propio sacerdote Elí ni siquiera podía discernir y le decía: estás ebria, ¿qué está pasando contigo? Pero Ana oraba y derramaba lágrimas delante del Señor. Y entonces la respuesta a esa oración fue Samuel. ¿Sabes cuánta gente ha orado por ti? ¿Sabe cuánta gente ha derramado lágrimas por ti? ¿Sabe cuántas personas siguen orando para que tú finalmente seas esa persona para la cual el Señor llamó? ¿Sabe cuántas personas están orando por ti? Tú eres producto de un milagro. Tú también eres producto de un milagro. No te quedes durmiendo entonces. No te quedes durmiendo inactivo en silencio delante de Dios. ¿Dónde quedó tu destino? ¿Dónde quedó tu propósito de parte del Señor? ¿Dónde quedó tu llamado? La lámpara se está apagando y muchos todavía están durmiendo. Mis queridos hermanos, nosotros no somos solamente la iglesia cuando venimos y nos reunimos en un lugar como este para adorar. No, cuando salimos a las calles también somos la iglesia. Cuando vamos a nuestros hogares también somos la iglesia. Cuando vamos al mercado también somos la iglesia. Cuando vamos a mi trabajo también somos la iglesia. Porque tenemos una mentalidad iluminada del reino de los cielos, que no está definida por unas paredes, hermanos. No está definida por unas paredes. Así como la palabra de Dios se predica y se va hasta cualquier lugar, asimismo nosotros tenemos que caminar por cualquier lugar alabando a nuestro Señor y mostrando que tenemos a Cristo en nuestro interior. Por eso es que nuestra vida no puede ser una en este lugar y otra diferente allá afuera. No puede serlo. No puede serlo. Tú eres un siervo aquí y eres un siervo allá afuera. Tú sigues siendo un cristiano aquí y un cristiano allá afuera. Donde quiera que estés, tienes que glorificar al Señor que te ha llamado. Aleluya. Antes que la lámpara se apague, se levantarán de nuevo hombres y mujeres llamados por Dios, ungidos por Dios, respaldados por Dios para traer palabra viva y refrescante a un pueblo que está sediento. Y creo que alguien necesita hoy escuchar esto, hermanos.
Antes que la lámpara se apague en tu hogar, antes que la lámpara se apague en tu ciudad, antes que la lámpara se apague en tu nación, levántate hoy. Levántate hoy de tu sueño como lo hizo Samuel y dile al Señor, sí, habla mi Señor, háblame porque aquí estoy dispuesto. Tu siervo escucha. Como lo dijo Isaías, heme aquí Señor, envíame a mí. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo quiero escuchar continuamente esa voz de los cielos. Porque sé entonces que el Señor va a colocar propósitos divinos en el corazón de quien escucha. No podemos seguir corriendo tras Elí cuando es Dios quien nos llama directamente. ¿Habrá alguien esta mañana a quien Dios esté desafiando para levantarse y decirle al Señor, heme aquí, habla que tu siervo escucha? ¿Habrá alguien esta mañana? Hermanos, no es que Dios haya detenido su llamado, es que la gente ha perdido su capacidad de escuchar. Pero Dios está haciendo esta mañana llamados muy directos y comprometedores. Todo o nada. O me sigues o te estancas. O aceptas el llamado de Dios o sigue tu propio camino. ¿Qué quieres escoger? ¿Por dónde quieres ir? ¿Habrá alguien dispuesto esta mañana para aceptar el llamado de Dios a servir con excelencia? ¿Habrá alguien aquí? Si hay alguien aquí, pongámonos de pie. Alabemos al Señor. Pero únicamente, escúcheme bien lo que le voy a decir. Únicamente los que quieran aceptar ese llamado de Dios, les voy a pedir que pasen al frente. Pero díganle al Señor, habla Señor, dime lo que tú quieras, dime lo que tú deseas para mí, dime lo que tú piensas que debo hacer. Sí, habla Señor, que tu siervo escucha. Este es el momento para entregar completamente todo en las manos de Dios. Este es el momento para aceptar ese llamado. Este es el momento para decirle, Señor, aquí estoy para ti. Tú me estás llamando, Señor. Tú me estás llamando, Padre Santo, y lo entiendo. Lo entiendo, Señor, y lo obedezco. Oh, Padre bendito, aquí estamos, Señor. Aquí está, Padre Santo. Aquí está tu pueblo.